Me veo obligado primero a una improvisación sobre lo que ya he escuchado en este workshop a propósito de lo que significan las demostraciones de la existencia de Dios comparadas, por ejemplo, con un teorema matemático. Y creo que es importante, sobre todo para los alumnos que nos acompañan y a los que les agradezco muy especialmente esta presencia, meditar sobre lo que significa realmente una prueba de la existencia de Dios, cosa que por lo general resulta completamente estéril en relación al incrédulo, ¿no? Y completamente consoladora en relación al que ya cree, ¿no? De manera que yo optaría por invitarlos a considerar en los ejemplos que estamos viendo de San Anselmo, de su antecedente en San Agustín, de la temática de Santo Tomás y en general de lo que está en la impronta del pensamiento medieval, el significado de estas pruebas más como un homenaje de la razón, ¿no? Que agradece a la fe que se haya hospedado en ella, que como un intento de autonomía por alcanzar la misma cumbre, ¿no?, a la que se nos ha conducido a través de la gracia de la fe, ¿no? Bueno, esto solamente es como para, repito, ¿no?, aprovechar la oportunidad y revivir con ustedes la experiencia de mis años de estudio, en la cual a veces uno no llega a captar con suficiente claridad el sentido de estas argumentaciones. Pero ahora entrando directamente en lo que me pareció digno de acotar a partir de la intervención del doctor Del Bosco, me parece que allí se propone una distinción entre dos niveles de abordaje con respecto al argumento de San Anselmo. Por una parte, la cuestión metafísica acerca de la esencia divina, en la cual se plantea la definición de Dios como ipsum esse subsistens, o sea, como aquel cuya esencia es ser. En virtud de esta recta intuición, todavía no claramente explicitada con los tecnicismos que se acuñan a partir del siglo XIII, procede la crítica a Gaunilón, quien a sabiendas del platonismo del maestro de Aosta, pretende atribuirle la confusión entre perfección predicamental y perfección trascendental, como si el ser perfecto en cualquier género no se distinguiera del actus essendi, porque esa perfección simplemente existe. Pero aquí también hay un problema lógico, hasta cierto punto independiente del anterior, que nos recuerda que la ciencia no se basta con una verdad, sino con una verdad ordenada. Es verdad que Dios es un mismo ser, y es verdad que Dios existe, pero ambas verdades no están estrictamente conectadas en términos de consecuencia lógica. Y para entender esto es preciso recobrar justamente la dimensión metafísica de la lógica, a la que muchos denominan lógica material. Formalmente hablando, la lógica nos permite construir una trama de signos y operadores que siguen una sintaxis rígida y bien definida. Pero el lenguaje humano tiene la originalidad de la atribución predicativa, el privilegio de interponer entre esos signos la partícula es. Y a partir de ese momento, el mundo plano de la cartografía intelectual se vuelve tridimensional. La virtualidad del pensamiento rompe su propia cáscara y nos zambulle en la realidad misma. Cuando un término es sujeto en una proposición, se hace partícipe de la dimensión vital que supone el acto de afirmación que se le aplica. La fórmula A es B no se agota en su función veritativa, como cuando se contempla a B como perteneciente a la esencia de A. El es, que allí se expresa, se traduce en un sentido vicario, en un ponerse en lugar de. Cuando el profesor Garay levanta la botella de cerveza vacía para que el mozo la vea, hace que la palabra birra lo que le hubiera evitado hacer, es decir, mostrar la cosa. Por eso decimos que el verbo ser no solo remite al nexo objetivo entre un sujeto y un predicado, sino a lo que es en toda la policromía de esa expresión. Por eso, los términos que actúan como parte de una proposición se revisten de una propiedad emergente y de fundamental importancia, que llamamos suposición. Y esta flexibilidad de nuestro lenguaje solo puede apreciarla y aprovecharla quien acompañe el desarrollo de la lógica con una sabiduría metafísica,
capaz de sopesar los pliegues analógicos de esa extraordinaria representación que es el término ser. En su crítica del argumento al Señor, Santo Tomás habla de un ponere e odem modo, es decir, afirmar del mismo modo. El modus de la afirmación es justamente la supositio del término, o si se prefiere, la vigencia o no de esa función conforme al sentido en que se ejerce la copula. En su simplificación más extrema, diríamos que el argumento ontológico viene a ser un silogismo de la forma: X es existente, Dios es X, luego Dios es existente. Pues bien, no importa lo que X signifique, la función del es como atributo de la existencia nunca puede equipararse a la función de es como predicativo. No se puede decir que de Dios que sea X en el mismo sentido en que se dice que X sea existente, y por eso la conclusión non sequitur. Para descender a la tierra, veámoslo en acción con otro ejemplo. Si yo digo todo lo que se mueve es existente, y luego digo todo lo que se mueve a 400.000 kilómetros por segundo es algo que se mueve, parecería que puedo concluir todo lo que se mueve a 400.000 kilómetros por segundo es existente. Semejante intento de refutar la teoría de la relatividad no cae por razones físicas, sino meramente lógicas. El sujeto de la premisa mayor suple por la realidad de lo que se mueve, y el sujeto de la menor por algo objetivo. En todo caso, me parece importante subrayar la aclaración del doctor del Bosco respecto a que el argumento de San Anselmo sería válido si se pudiese conocer por experiencia la esencia divina, ya que en ella, y solo en ella, el existir sería visto como una exigencia lógica. En esta vida, en cambio, debemos conformarnos con la ratio nominis, que como toda razón queda en el plano objetivo y no admite tránsito legítimo y suyo al orden real. Lo que jamás podrá lograr un sistema lógico puramente formalizado, al menos según los cánones convencionales, es traducir esa riqueza expresiva del pensamiento y la palabra que nos hace tocar las cosas o flotar en el cielo de las ideas. Y es fascinante descubrir hasta qué punto, cuando tocamos la realidad, el lenguaje nos puede conmover o herir, como la espada de la que habla el apóstol de los gentiles. Y hasta qué punto es rotundo e inapelable el ser que señala la consistencia del orden esencial. Esa experiencia que felizmente nos hizo revivir la reducción trascendental de la fenomenología de Husserl. Nada de esto sería posible si no hubiera detrás un entendimiento que es en cierto modo todas las cosas y se las ingenia para jugar de local en todas las canchas. A riesgo de coquetear con la trivialidad, permítanme declararles mi admiración por este recurso maravilloso de nuestra naturaleza que es el lenguaje. Un recurso capaz de convencer de la existencia de Dios a cualquier necio mínimamente desprevenido. Desde el Caratilo hasta nuestros días, el tema del lenguaje ha sido una pieza clave de la reflexión filosófica y no deja de desafiarnos. En ese mísero paquete de ondas acústicas se esconde, no sabemos cómo, la vida del espíritu que las pronuncia. En tal sentido, el lenguaje, gracias al poder de la supositio, es como la mirada, solo materia, pero que parece salir de sí misma para mostrar directamente lo que no cabe de suyo, ni en el espacio ni en el tiempo. La mirada no significa, sino que es la encarnación de un estado del alma, como lo sabe por otra parte cualquier experto jugador de truco. E igualmente la palabra no solo significa, sino que tiene la virtud de traer ante el oyente en sentido estricto lo que ella nombra. A todos los aquí presentes que ejercemos el oficio de la docencia, esta sacramentalidad de nuestras voces, que en cierto modo realizan lo que significan, nos tiene que amonestar para que sepamos hacer ver a nuestros alumnos la de ellas.